Buenas tardes, diputadas, diputados. En el movimiento de la 4T no buscamos ganar en la mesa como otros. Por lo tanto, vamos con la siguiente. Muchas gracias, presidenta diputada Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la directiva de la 61ª legislatura del Estado de México. Saludo con respeto a los que nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Diputadas y diputados, me dirijo a usted con fundamento en el dispuesto a los artículos 6º, primer párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción segunda y quinta, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción segunda, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y en ejercicio del derecho de iniciativa ciudadana, para someter a consideración de esta legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de acuerdo a la siguiente exposición de motivos. El 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a 9 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la aplicación del principio de paridad entre mujeres y hombres en todos los poderes públicos y niveles de gobierno. Esa reforma, conocida como paridad de género, paridad en todo, ha contribuido a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la plena operatividad de la misma requiere de la emisión de normas jurídicas en las entidades federativas. Lo anterior, porque la falta de armonización del marco legal en las entidades federativas da pie a la creación de vacíos legales como el que se presentó de cara a los procesos electorales que tuvieron lugar durante el año 2021. Debido a esto, emergió una compleja problemática derivada del vacío normativo mencionado, mismo que la Autoridad Administrativa Electoral Nacional equivocadamente trató de llenar a través de la emisión de disposiciones vinculantes para los partidos políticos nacionales y locales. Estas estaban dirigidas a hacer efectivo el derecho paritario entre hombres y mujeres a ser votados a las gubernaturas, cuya jornada electoral tendría verificativo en 2021. Lo mismo para aquello de naturaleza extraordinaria que eventualmente deriven de la nulidad de los primeros y las reglas que deberían seguirse para verificar su cumplimiento. Este acto formalmente administrativo, pero materialmente legislativo, no solo invadía competencias reservadas al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales, sino que violentaba el federalismo. Conforme a esto, cada Estado es libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, lo que desde luego implica un sistema electoral. Lo anterior, porque pretendía interrelacionar los 15 estados correspondientes cómo conformarán su circunscripción. Tales disposiciones derivaron a una cadena impugnativa que terminó resolviéndose mediante la emisión por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la sentencia recaída a los expedientes y acumulados. En la resolución emitida por el máximo tribunal electoral del país, este razonó que el principio de reserva de ley consiste en que las disposiciones emitidas por el legislador, a las que se les conoce como leyes, deben conservar la potestad esencial de regulación de principios y criterios respecto de un determinado ámbito, precisamente por tratarse de aspectos en el que el constituyente o el propio legislador determinaron que formal y materialmente debían reunir las características de las normas jurídicas. De igual manera, señaló que el Congreso de la Unión, como las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades encargadas de emitir las normas que rigen la función electoral local y aquellas que instrumentan los derechos y obligaciones en la materia, y que en términos de lo dispuesto al artículo 41, párrafo tercero, base
quinta, apartados A, B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos autónomos de la materia en las entidades federativas son, en el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades encargadas de llevar a cabo la función estatal de organizar elecciones. Conforme a ello, las normas que expidan las legislaturas de las entidades federativas, en las que se prevean las reglas y condiciones que deben observarse a efecto de dar cumplimiento al principio de paridad en la postulación de candidaturas a los puestos de elección popular locales, deben aplicarse por el órgano público local en materia electoral correspondiente. Lo anterior es así porque, aun y cuando a partir de la reforma de junio del 2019 se dispuso en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de la ciudadanía a poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, y en congruencia también se modificó el texto de la base primera del artículo 41 de la propia Constitución Federal para prever que en la postulación de las candidaturas, los partidos políticos observarán el principio de paridad de género. El Poder Revisor de la Constitución dispuso que tanto el derecho a poder ser votado en condiciones de paridad como la obligación de postular las candidaturas se encuentra sujeta al cumplimiento de los términos y condiciones que se dispongan en la ley, lo cual implicó a su vez que las condiciones para ejercicio del derecho y las reglas de postulación paritaria deben emitirse por las legislaturas en el ámbito de sus respectivas competencias, en la medida que dependan la naturaleza del cargo. Al respecto, es necesario mencionar que en las disposiciones transitorias del Decreto de Reforma Constitucional publicado el 6 de junio del 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se señaló con claridad que el establecimiento de las normas dirigidas a instrumentar la paridad correspondía al Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades federativas, en tanto que en el artículo cuarto transitorio se dispuso que las legislaturas en las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41 de la Constitución Federal. Sin embargo, al resolverse, la Sala Superior no solo razonó lo ya mencionado, sino vinculó a los congresos de las entidades federativas para que emitan la regulación necesaria para la postulación paritaria de candidaturas de los partidos políticos a las gubernaturas de las entidades federativas previo al inicio de los próximos procesos electorales en los que haya de renovarse a la o al titular del Ejecutivo de la entidad que corresponda. Pero no solo atendemos a través de esta iniciativa el mandato judicial, sino además el más importante, que es el mandato popular, pues al momento en que se presente esta iniciativa, solo 7 entidades federativas tienen a la cabeza de su gobierno a una mujer, es decir, solo poco más del 21%, lo que representa una gran disparidad respecto al número de hombres gobernadores. Sin embargo, 6 de las 7 gobernantes locales que se encuentran en funciones actualmente fueron electas durante los procesos electorales que tuvieron lugar al año pasado, lo que deja claro el anhelo democrático paritario de la sociedad mexicana, pues la ciudadanía de 6 de los 15 estados en los que hubo elecciones para gubernaturas del año pasado eligió a una mujer. Esto representa un cambio de paradigma, ya que estamos transitando hacia una igualdad sustantiva y la ciudadanía es consciente de tal cambio. Es evidente que la sociedad mexicana ha evolucionado a la par de la democracia y ahora elige a sus gobernantes con base en criterios diversos al mero género. La ciudadanía mexiquense no es ajena a este cambio y por ende debe garantizarse a nivel constitucional que exista la igualdad de oportunidades de acceso a la gubernatura del Estado de México y que las y los ciudadanos puedan elegir libremente a la persona que consideren más apta para ocupar el Ejecutivo estatal. Debe armonizarse nuestra ley fundamental mexiquense con la Carta Magna y la paridad en todo que ésta prevé, para que a partir del próximo proceso electoral en el que se renovará la gubernatura, se garantice que los partidos políticos lleven a cabo la postulación
en apego al principio de paridad y observando alternancia. Por las razones expuestas y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración y aprobación del Pleno del Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 12 y el artículo 66 se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose el actual sexto y los subsecuentes párrafos del artículo 12 y un párrafo segundo al artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 12. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, cumplir con el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la alternancia de género en las postulaciones para el cargo de gobernador o gobernadora, la paridad de género en las candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos y a los demás cargos de elección popular, así como contribuir a la erradicación de violencia política en razón de género. Su participación en los procesos electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de las candidatas y candidatos a cargos de elección popular. Solo las ciudadanas y ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, sin la intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras, o con objeto social diferente a la creación de partidos y sin que medie afiliación corporativa. Tratándose de la elección de gobernador o gobernadora, los partidos políticos deberán postular como candidato o candidata a una persona del género distinto a la registrada en la elección anterior. Artículo 66. La elección de gobernador o gobernadora del Estado de México será mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Se preservará el principio de paridad de género y la alternancia en la postulación que realicen los partidos políticos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Segundo, para efectos de lo dispuesto en los párrafos primero y sexto del artículo 12, así como lo dispuesto en el artículo segundo del artículo 66, los partidos políticos podrán postular libremente para el proceso electoral del año 2023 a un candidato o candidata, alternándose el género para las subsecuentes elecciones de gobernador o gobernadora. Tercero, la designación de género de los partidos políticos para candidato o candidata en la elección de gobernador o gobernadora del Estado Libre y Soberano de México no estará condicionada por la designación de género de otros candidatos o candidatas de los estados que concurran con la misma fecha de la elección del Estado Libre y Soberano de México. Cuarto, en cumplimiento a las obligaciones del gobernador, esta deberá hacer que se publique y se cumpla conforme a la Constitución local. Atentamente, Grupo Parlamentario de Morena y el C. Higinio Martínez Miranda, senador de la República por el Estado de México. Muchas gracias.